Porque decimos, se incorporaron los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Yo lo llamo con jerarquía constitucional porque es lo que está denominado en nuestra Constitución argentina en el artículo 75, inciso 22. En la Constitución argentina, para que, le digo como anécdota y para que ustedes tengan en cuenta, la Constitución que se reformó, la última reforma constitucional del año 94, incorporó el artículo 75, inciso 22, donde clasifica los tratados internacionales en dos. Los tratados internacionales, cualquiera fuere, tienen un rango superior a la ley, ¿correcto? Después están otros que son los taxativamente enunciados en la Constitución Nacional, que son 10 instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahora bien, después del año 94 ha sucedido algo muy interesante que rompió el molde argentino. El molde argentino lo rompió en lo que es la reforma constitucional. La Constitución argentina es llamada de las constituciones cerradas, es decir, solamente se abre a las reformas constitucionales cuando hay una asamblea constituyente que se convoca al efecto. Eso es una cuestión cerrada, solamente es reformada por una asamblea constitucional llamada al efecto. A partir del año 94 es semicerrada. ¿Por qué semicerrada? Porque si bien cita taxativamente en el 75, inciso 22, 10 instrumentos internacionales, también en el mismo artículo permite que no sea un número cerrado, sino permite la incorporación de nuevos tratados, que eso me parece muy interesante y excelente en lo que es las nuevas corrientes y los nuevos tratados internacionales, porque se pueden ir incorporando nuevos y que si no están en la Constitución no van a adquirir nunca jerarquía constitucional porque no están dentro de la Constitución. ¿Por qué digo esto? Porque solamente tienen jerarquía constitucional los que están dentro de la Constitución y la Constitución le da esa jerarquía. Pero ahora bien, se pueden incorporar nuevos. De hecho, se incorporaron 2 nuevos tratados internacionales que han adquirido jerarquía constitucional, que son los delitos, sobre la Convención Internacional sobre los Delitos de Lesa Humanidad y lo de Convención de la Desaparición Forzada de Personas, que son 2 tratados internacionales que la Argentina lo incorporó con esta jerarquía constitucional, pero con posterioridad, con lo cual esto es muy sencillo, una ley le incorpora el tratado y después necesita otra ley más para darle una jerarquía constitucional. Finalizando esta situación, la Argentina actualmente tiene 12 instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. Y el resto, cualquiera fuere, tiene un rango superior a la ley. Y acá empezó la problemática de la situación. ¿Por qué digo la problemática de la situación? Porque los tratados internacionales que tienen la jerarquía constitucional, que son parte de la Constitución, es una extensión de la Constitución, o tienen una jerarquía que está por debajo de la Constitución. Ahí empieza el problema. Entonces decimos, acá esta situación la resolvemos por un control de constitucionalidad. No, ¿por qué no podemos resolver esta situación de conflicto entre un tratado internacional con jerarquía constitucional y algún artículo de la Constitución argentina que choque con el tratado internacional? Como puede chocar también, del mismo modo, algún artículo de la Constitución con otro artículo de la Constitución. Y si ocurre esto, ¿se puede llamar control de constitucionalidad? No se puede llamar control de constitucionalidad por el simple hecho que el control de constitucionalidad sirve para proteger la supremacía constitucional. Y la supremacía constitucional ya está garantizada porque está dentro de la propia Constitución. Más supremacía no puede adquirir. Por lo tanto, es imposible establecer el control de constitucionalidad sobre estos conflictos. ¿Correcto? Repito, el conflicto entre artículos de la propia Constitución o un artículo de la Constitución con un tratado internacional con jerarquía constitucional. Se puede resolver por un control de convencionalidad y es más dificultoso porque el control de convencionalidad, ¿qué es lo que protege? Protege el tratado internacional, no protege las constituciones internas de cada Estado. Por lo tanto, cuando nosotros queremos ver y hacer un análisis correcto entre un conflicto de un tratado internacional
que la Constitución argentina, pero ya muchas constituciones lo han tenido. De hecho, el artículo 1 de la Constitución mexicana, con la reforma del año 2011, si bien está en discusión a ver si tiene un rango superior a la Constitución, si tiene un rango igualitario o es la jerarquía constitucional, Espiso ya me cortó el ¿está Espiso? Carpizo no, ya termino. Entonces, claro, porque la situación es que control de constitucionalidad es un error, porque no hay supremacía constitucional para proteger. ¿Me siguen? Y cuando yo digo, bueno, tomamos el control de convencionalidad, el control de convencionalidad, primero, sabemos perfectamente cómo nace de los fallos de la Corte Interamericana, es una creación netamente pretoriana de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si nosotros analizamos fríamente la Convención Americana de Derechos Humanos, no vamos a encontrar ningún artículo que lo diga. ¿Correcto? Es decir, el control de convencionalidad es una creación pretoriana de los jueces de la Corte Interamericana. Bueno, muchos dicen el nacimiento es variado, pero bueno, podemos decir que nació en Almonacín Orellano, podemos decir que el control de convencionalidad nació ahí, porque es cuando más se fijó, porque los otros criterios fueron como votos individuales y demás, pero podemos decir que en Almonacín Orellano no hay discusión porque fue por mayoría y demás. Después vino otro, que es el Trabajadores Cesados del Congreso, que lo que hizo fue, dijo, bueno, además del control de convencionalidad, que ya lo venía repitiendo, dijo, este control de convencionalidad se aplica de oficio y para colmo difuso. Es decir, todos los jueces, ya el juez que dijimos antes, que se divide en un juez ordinario y constitucional, al constitucional se le adquiere, ¿sí? Se adquiere en cualquiera fuera la causa, una interpretación de los tratados internacionales, porque lo debe hacer de oficio, ¿correcto? No es que puede eludirlo, si me lo piden lo hago y si no me lo piden no lo hago. El control de convencionalidad de oficio obliga hoy a que todo control de convencionalidad que se haga, que tiene que hacer un juez o debe hacer un juez, lo tiene que hacer obligatoriamente, con lo cual, ya termino, obligatoriamente sin tener en cuenta que las partes lo digan o no lo digan. Por lo tanto, el juez hoy es un juez constitucional que debe observar la propia Constitución interna y el tratado. Pero ahora bien, cuando ve la Constitución y el tratado, no puede tomar solamente el control de convencionalidad, sea de oficio o no de oficio, pero no solamente lo debe tomar, sino también debe efectuar un análisis de la Constitución interna, porque además la jerarquía nace de la propia Constitución. La Constitución la que le da el nacimiento, y en un artículo. Y si nosotros estudiamos cualquier caso, siempre vamos a estar analizando un artículo de la Constitución con otro artículo de la Constitución. Siempre va a ser así. Yo le doy cualquier ejemplo, pero el que las clases la doy, que es el más claro, en el año 1895, la Corte Argentina, en el caso Plaza de Toros, estuvo en la decisión entre establecer, el Plaza de Toros era que en la ciudad de Buenos Aires se quería implementar la corrida de toros, que venía de la corriente española, ¿no? De la corrida de toros. Cuando se quiso implementar, se le quiso dar la autorización fue denegada por la municipalidad. La empresa fue a la corte y dijo, pero acá me están cercenando el derecho a comerciar libremente que está en el artículo 14. Entonces accedió y dijo, bueno, acá me tienen que dar la autorización. Y el juez dijo, bueno, pero hay un artículo, pero también hay otro. Hay otro artículo que dice salubridad y bienestar general. Y yo considero que yo tengo que dejar de lado, en este caso, el derecho a comerciar libremente, que lo está establecido en el artículo 14, para incorporar un artículo que en la Constitución Argentina está en el preámbulo del bienestar general y la salud pública. Siempre fíjense ustedes que ese ejercicio se hace habitualmente y nadie ha dicho nada. Estamos hablando de 1895, una corte argentina, y seguramente lo tendrán ustedes en todas las cortes en todos sus países. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay un tratado,
internacional y un artículo de la Constitución, exactamente lo mismo. O sea, es como un artículo más de la Constitución. Y tenemos que tratar de analizar uno y otro para saber cuál aplicamos. Pero no a través del control de constitucionalidad, sino, ahora lo vendo, lid constitucional. A través de la lid constitucional. La lid constitucional va a ser ¿qué? Va a ser el test armonizante. Va a efectuar un test de armonización. ¿Entre qué y qué? Entre un artículo de la Constitución y un artículo del tratado. Va a decir, en este caso concreto, yo aplico, y puedo tranquilamente establecerlo, yo por cuestión de pro homine, aplico el tratado. Pero no dejando de lado, dejando de analizar un artículo de la Constitución y solamente ir al control de convencionalidad y aplicar el tratado, sino efectuar de este modo. Y si yo considero que va el tratado, ¿qué efectúo? ¿La inconstitucionalidad del artículo de la Constitución? No. Efectúo la inaplicabilidad de ese artículo y la aplicabilidad de otro artículo. Esos son los dos elementos que tiene la lid constitucional, el test de armonización y la aplicabilidad o inaplicabilidad de ese artículo, de ese tratado o de ese artículo de esa Constitución. La única cuestión atinente para estudiar es la responsabilidad. A ver, diferencia de esto, ¿qué es? Es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque seguramente el Estado que no aplique un tratado no solamente va a tener responsabilidad interna por ese caso particular en ese Estado, sino también va a tener responsabilidad internacional. Muchos juristas dicen, entonces no podemos hacerlo. Y yo digo, en los primeros fallos de la Corte, cuando empezó a declarar la inconstitucionalidad de una ley y las consecuencias fueron la responsabilidad del Estado por esa mala ley, ¿a algún juez le tembló la pluma para realizar la inconstitucionalidad de esa ley o la declaró sin observar que hay una responsabilidad del Estado por establecer una ley que es contraria a la Constitución? Y además de ello, existe un caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, caso Monjes, que dijo algo muy interesante. Dijo, los constituyentes argentinos, cuando en el año 1994 incorporaron los 10 instrumentos internacionales, realizaron lo que ellos llamaron el juicio de comprobación. Significa que los constituyentes no incorporaron los tratados cualquiera fuere sin saber qué estaban incorporando. Incorporaron estableciendo un control político de que ese tratado está de acuerdo a la Constitución, por eso está incorporado. Es decir, no se presume que ese tratado ha sido incorporado violando un artículo de la Constitución, todo lo contrario. El constituyente cuando incorporó en Argentina o en cualquier estado un tratado y le da una jerarquía constitucional, hace un juicio de comprobación, el constituyente, y dice, ese tratado está de acuerdo con los artículos de la Constitución, en general, pero después van a haber casos particulares que puede ser que no lo sea. Y ahí está esta herramienta que decimos de la lid constitucional. Lo que nosotros buscamos, sintetizando y finalizando esta exposición, es la búsqueda de la verdad y la protección de los derechos humanos, la protección de todos nosotros, pero la búsqueda de la verdad, lo que nos parece a cada uno lo que es verdad, porque hay un libro de Kelsen que dice ¿qué es la justicia? ¿Qué es justo? ¿Qué es algo justo? Algo justo es lo que me parece a mí que es justo, pero quizás no es lo que le parezca a ustedes. Es decir, cada uno tiene que ser consciente de cuando va a resolver o va a tomar una decisión, la va a tomar lo más justo posible. Y eso es la justicia, es la búsqueda de nuestra verdad. Y cerrando, digo, en el escudo de la Universidad de Guanajuato tiene una sigla que es muy linda y muy interesante que dice que la búsqueda, con lo que estamos hablando, que la búsqueda de la verdad dice, la verdad os hará libres. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Maraniello.
A continuación, tendremos la participación del doctor Jorge Alberto Rodríguez Terzano. Su ponencia, situación actual de la tributación en las constituciones latinoamericanas. Y al final haremos comentarios en esta moderación. Vamos dando paso a todos los ponentes. Por favor. Muchas gracias. Hola. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores, a la Asociación Mundial y por supuesto al Tecnológico de Monterrey por esta invitación. Lo mío no dista mucho de ser una ponencia, simplemente les voy a comentar cómo todo esto que se estuvo charlando hasta ahora se desarrolla en mi país, en Argentina, y sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la cual soy funcionario de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que es el ente recaudador de la ciudad, y a la cual hemos venido junto con el doctor Pérez Colman, que va a disertar mañana, de allá de Buenos Aires, a comentarles más o menos cómo es este tema en nuestra ciudad. Para ello, les quería hacer una breve reseña de cómo fue creciendo y avanzando el control de constitucionalidad en nuestro país, que tuvo sus raíces a fines del siglo XIX, en el año 1871, con unos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el fallo Cafarena con Banco del Rosario de Santa Fe, y posteriormente el caso Sojo, que es el que más se utiliza en la doctrina para explicarlo, porque prácticamente reprodujo el fallo de la Corte de Estados Unidos de Marbury con Madison, William Marbury con James Madison. En esa oportunidad, la Corte Suprema de Justicia dijo que está en la esencia del orden constitucional que los tribunales tengan no solo la facultad, sino la obligación de anteponer en sus resoluciones los preceptos de la Constitución Nacional, en todo caso, y de las respectivas constituciones de las provincias que correspondan. Allá, al igual que aquí en México, tenemos, en vez de estados, provincias, pero igualmente son instituciones autónomas que conforman la nación. Posteriormente, el fallo Sojo, que les comentaba, y a raíz de eso, ya el doctor Maranielo, que me antecedió, les comentó que en el año 94 tuvimos una reforma constitucional. En esa reforma constitucional, el artículo 129 establecía que la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y un jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Esto fue en el año 94. 2 años después, en el año 96, se votaron los constituyentes y dictaron la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa Constitución, el artículo 106 establece que corresponde al Poder Judicial de esa ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebra la ciudad, por los códigos de fondo y las leyes y normas nacionales y locales, como así también organizar la mediación voluntaria, que es un instituto que tenemos allí en la ciudad para evitar que todos los litigios vayan a la justicia directamente. Hay un ámbito previamente de mediación, que por supuesto también está a nivel nacional y nos ha dado muchos resultados, porque por ejemplo a nivel laboral o civil o comercial se pueden acordar o arreglar, como decimos allá, casi el 40% de los litigios, sacándoselos a los tribunales. Pero a raíz del tema que estamos tratando acá, lo que tenemos que prestar atención es al nuevo régimen o al régimen distinto que trajo la Constitución de la ciudad de la Constitución Nacional nuestra, y que se relaciona con las acciones de constitucionalidad. El artículo 113, cuando habla de la competencia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad,
establece que las acciones declarativas contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de autoridades de la ciudad contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución, y que la declaración de inconstitucional hace perder vigencia a la norma, salvo que se trate de una ley y la legislatura la ratifique dentro de los 3 meses de dictada la sentencia. Esto es una novedad en la ciudad, porque en este caso la declaración de inconstitucionalidad de cualquier norma en la ciudad la hace caer. A la única excepción es la ley de la ciudad local, que si dentro de los 90 días la legislatura la ratifica, vuelve a tener vigencia. Hubo muchos fallos de inconstitucionalidad en la ciudad desde que se creó hasta ahora, a pesar del poco tiempo, pero en un solo caso la legislatura ratificó una declaración de inconstitucionalidad, que fue en el caso Gordillo, que se estaban recién conformando los consejos de las magistraturas, y la legislatura había sacado una ley, la ley 31, que había establecido que para conformar el Consejo de la Magistratura, que es el que va a elegir y destituir a los jueces, por parte del Poder Judicial, los jueces que le iban a integrar tenían que tener más de 4 años en el ejercicio de la judicatura, y se presentó el doctor Gordillo, Agustín Gordillo, que es un catedrático nuestro de allá, en Derecho Administrativo muy reconocido, y logró la inconstitucionalidad, porque decía que si bien tenía facultades reglamentarias, la legislatura de preceptos constitucionales, era caprichoso esto de los 4 años y no estaba debidamente fundado. Logró la inconstitucionalidad y, como les digo, en este único caso que tuvimos, la legislatura después la ratificó, aunque se devino abstracto porque después la ley se reformó. Pero quería comentarles que en lo que hace estrictamente a lo que nos dedicamos nosotros, que es al derecho tributario, también en el control de constitucionalidad tuvo algunas contradicciones en la ciudad y en la nación, porque a raíz de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a su vez seguía existiendo como capital federal, como distrito federal y como sede del gobierno federal, se dictó una ley de garantías, que la han leído por algún lado como ley Cafiero por el senador del Partido Justicialista de nuestro país, que la suscribió, mediante la cual se restringía esta autonomía de la ciudad y sobre todo en cuestión jurisdiccional, y es así que a raíz de esta ley tenemos en la ciudad actualmente 3 tipos de jurisdicciones: la federal, que aplica el derecho federal; la nacional, que supuestamente sería también federal, pero que aplica el derecho común y está fuera de la casatoria del Tribunal de Justicia de la ciudad, aunque resuelve casos donde se ventilan derechos de los habitantes de la ciudad y no aplica la Constitución nuestra de la ciudad; y por último los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actualmente están divididos en 2 competencias: la justicia contenciosa administrativa y tributaria, que forma parte del doctor Marinello, que me antecedió, y la justicia contravencional penal y de faltas. A raíz de ello, y en lo que hace estrictamente al derecho tributario, tuvimos una colisión entre las normas y sobre todo los precedentes jurisprudenciales que antes habíamos señalado, y fue así que en el fallo Philip Crosa, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, era un concurso preventivo de una empresa comercial, Philip Crosa Sociedad Anónima, que se presenta en concurso en estos juzgados nacionales, pero con sede en la capital federal y por ende en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se presenta a verificar crédito un municipio de la provincia de Buenos Aires.
verifica el crédito de un impuesto adeudado por la empresa, un impuesto que se llama impuesto a los ingresos brutos allá, lo que serían las actividades lucrativas, y verifica crédito por 10 años de tributos adeudados. Porque la ordenanza municipal de esa municipalidad y el código fiscal a la cual es competente para dictarlo, tenía esta prescripción. El juzgado se la otorga, se apela, la Cámara Nacional Comercial de la Capital Federal también se lo concede, y el síndico de este concurso preventivo lo apela, y la Corte de Justicia de la Nación dice que el periodo de prescripción no lo puede declarar el municipio porque hay una prevalencia en el entendimiento que la prescripción, dice, no es un instituto propio del derecho público local, sino una figura general del derecho, y entonces declaró la inconstitucionalidad de esas normas locales que permiten prescripciones más amplias que las prescripciones que establece el Código Civil, que es el código de fondo y vigente para toda la nación. A raíz de ello, el fisco entonces, fue fallo de la Corte Suprema, quedó firme, no pudo hacer más nada allí. Sin embargo, en una ejecución fiscal local, que sí pudimos iniciar en los tribunales contenciosos de la ciudad, en el caso Sociedad Italiana de Beneficencia, la Dirección General de Rentas, que es de donde vengo, determinó de oficio también un impuesto por un periodo. El juzgado de primera instancia se lo otorgó, la ejecución, salió la sentencia, que estaba a punto de quedar firme, pero fue apelada diciendo que el criterio de la Corte era el criterio de aplicar el código de fondo. Y entonces ahí actuó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y, en un antecedente totalmente inverso al de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, optó fallando por el criterio autonomista del derecho tributario y dijo que no, que el periodo de prescripción se debe contar desde lo que dice el código local, el código fiscal de la ciudad. Y entonces ahí está la aplicación concreta de todo esto que estamos charlando, de los controles de constitucionalidad. Y se nos presenta la dificultad entonces a los funcionarios de allí de tener que estar permanentemente atrás, como decía mi colega mexicano, del precedente jurisprudencial, permanentemente. Entonces, tener presente que si vamos a litigar a una jurisdicción, reclamar solamente lo que ya sabemos que esa jurisdicción permite como prescripción, y si vamos a reclamar a la otra jurisdicción que va a terminar en la Corte Suprema, reclamar los periodos que ya dijo la Corte Suprema en que se va a aplicar. Esta Corte Suprema, hablando del control difuso de las normas, tiene y del control de constitucionalidad al ser difuso por todos los jueces de primera instancia del país, tiene un fallo que a veces no es muy nombrado, que es el fallo Cerámica San Lorenzo, pero que entiendo que es muy importante, porque si bien el control de constitucionalidad de nuestro país es un control difuso, no es lo mismo que lo determine un juzgado de primera instancia a que lo determine la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, en esa oportunidad, el tribunal estableció, dice que la Corte solo decide en los procesos concretos que le son sometidos y su fallo no resulta obligatorio para los casos análogos. Los jueces inferiores tienen igualmente el deber de conformar sus decisiones a aquellas careciendo de fundamento en las sentencias de los tribunales inferiores que se aparten de los precedentes de la Corte, sin aportar nuevos elementos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, en su carácter de máximo intérprete de la jurisdicción nacional y de las leyes dictadas en consecuencia. O sea que el precedente de la Corte siempre va a ser tenido en cuenta, y en este caso de la justicia
si bien lo ganamos desde el punto de vista del fisco, lo ganamos porque no era una cuestión federal y nunca pudieron haber ido a la Corte y así pudimos cobrar los tributos que tanto necesitamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en todas las ciudades del mundo. Nada más y muchas gracias. Gracias, doctor Rodríguez Terzano.